La enfermera auxiliar rechazada por su uniforme barato apareció en bata entallada y lo hizo sudar. El hospital público olía a desinfectante barato y a cansancio acumulado. Los pasillos estaban llenos de pacientes esperando, camillas alineadas contra la pared y un murmullo constante de enfermeras corriendo de un lado a otro. Entre ellas trabajaba Carolina, una enfermera auxiliar joven, de rostro sereno, cabello recogido en un moño apretado y un uniforme blanco demasiado ancho y gastado, que parecía más una sábana mal cosida que una prenda de trabajo. Carolina cumplía con todo. Tomaba signos vitales, cambiaba sábanas, llevaba bandejas, siempre con una sonrisa amable pese al agotamiento. Pero en los ojos de algunos médicos y enfermeros de mayor rango, ella era poco más que la ayudante con uniforme barato. Esa tarde, mientras servía comida en la sala de descanso, escuchó la risa fuerte de Dr. Salazar, un médico joven y arrogante, con bata impecable y estetoscopio brillante colgando del cuello. Estaba rodeado de residentes que lo admiraban como si fuera una estrella. «Miren nada más», dijo señalando a Carolina con un gesto. «Parece que su uniforme salió de una feria de pueblo. Seguro lo compró en oferta junto a los manteles de su casa». Las carcajadas resonaron en la sala. Carolina sintió que el calor le subía a la cara, pero no respondió. Se limitó a dejar la bandeja sobre la mesa y apretar los labios. «Con razón siempre anda corriendo, ¿verdad?», continuó el doctor con burla venenosa. «Si se detiene mucho, ese uniforme se deshace de lo barato que es». Una residente se rió a medias, nerviosa, mientras otra murmuró: «Ay, doctor, ya déjela». Pero él no paró. Dio un paso hacia Carolina y añadió en voz baja, aunque todos escucharon: «Una mujer con un uniforme así no puede inspirar respeto, mucho menos deseo». El golpe fue brutal. Carolina sostuvo su bandeja con fuerza, respiró hondo y salió de la sala con la espalda recta. No derramó una lágrima. En lugar de eso, caminó directo al baño, cerró la puerta y se miró en el espejo. El uniforme ancho y barato le colgaba de los hombros como una burla. Se quitó la cofia, soltó el cabello y la imagen cambió por completo. El rostro se iluminó, los ojos brillaron, los labios respiraban fuego. «Hoy se ríen de mi uniforme barato, pero la próxima vez que me vean en una bata entallada, doctor, vas a sudar como nunca». Se recogió el cabello de nuevo. Volvió a colocarse la cofia y salió con el mismo uniforme. Por fuera nada había cambiado, pero en sus ojos ya ardía la promesa de algo inevitable. El hospital estaba saturado. En la sala de urgencias, los pasillos rebosaban de pacientes en camillas, familiares inquietos y el eco incesante de voces llamando a médicos y enfermeras. Carolina corría de un lado a otro con su uniforme barato, sosteniendo bandejas de material, ajustando sueros, respondiendo llamados. El sudor le corría por la frente, pero no se detenía. En medio de ese caos apareció el Dr. Salazar, impecable como siempre, con su bata blanca entallada y el estetoscopio brillando como una medalla. Caminaba rodeado de dos residentes, como si estuviera en una pasarela en lugar de un hospital. Al verla agachada recogiendo una bandeja caída, no perdió la oportunidad. Elevó la voz para que todos escucharan. «Cuidado, que si se agacha mucho, ese uniforme de feria se va a abrir de costura y nos deja sin tela para las sábanas». Las risas brotaron de inmediato. Un par de camilleros se taparon la boca para no reír demasiado fuerte, y hasta un residente soltó una carcajada. Carolina apretó los dientes, recogió la bandeja y se puso de pie con la frente en alto, aunque por dentro la rabia le quemaba el pecho. «Doctor, el material está listo en la estación», respondió con voz firme sin devolver la burla. Pero Salazar no se detuvo. Dio un paso hacia ella, la observó de pies a cabeza con descaro y añadió: «Qué ironía, ¿no? La enfermera invisible con uniforme barato pretende sonar profesional. Una voz firme no sirve de nada si tu presencia no impone respeto». Las palabras fueron un cuchillazo. Los presentes guardaron silencio unos segundos, incómodos, hasta que uno de los residentes intentó reír para romper la tensión. El doctor sonrió satisfecho, como si hubiera ganado otra vez. Carolina respiró hondo. No lloró, no tembló. Solo sostuvo la mirada unos segundos antes de girar sobre sus talones y seguir con su trabajo. Pero dentro de sí misma, las palabras ya no la hundían, eran combustible. En la soledad del baño, volvió a mirarse al espejo. Se quitó la cofia, dejó que el cabello suelto enmarcara su rostro y tocó el uniforme flojo con desprecio. «Que me llamen invisible, que se burlen de mi uniforme. La próxima vez que me veas, Salazar, no te vas a burlar, vas a sudar».
La chispa ya estaba encendida. El turno terminó cerca de la medianoche. El hospital quedó en penumbras, con apenas unas luces encendidas en los pasillos y el eco de los pasos de los guardias de seguridad. Carolina salió del vestidor con su bolso colgado al hombro, pero en lugar de ir directo a casa, tomó otro camino. Fue al pequeño cuarto de suministros que usaba para descansar en los ratos muertos. Allí guardaba algo que nadie conocía. De una bolsa oculta sacó una prenda distinta, una bata blanca entallada, hecha a su medida, con cortes firmes en la cintura y mangas ajustadas que delineaban mejor su figura. No era la bata ancha y barata del hospital, era un símbolo de la mujer que había decidido mostrarse. La acompañaba un par de tacones discretos y un labial rojo intenso que brillaba como fuego bajo la luz del fluorescente. Carolina se quitó el uniforme flojo y se probó la bata entallada. El cambio fue inmediato. El espejo del cuarto le devolvió una imagen imposible de ignorar. Cabello suelto cayendo sobre sus hombros, labios encendidos, curvas firmes destacadas por la tela blanca que abrazaba su cuerpo. Dio un par de pasos con los tacones, escuchando el eco hueco en el suelo, y sonrió. No era la sonrisa tímida del auxiliar invisible, era una sonrisa peligrosa, afilada. «Dicen que mi uniforme no impone respeto», murmuró frente al espejo con la voz cargada de fuego. «Pues con esta bata, Salazar, vas a temblar hasta sudar». Guardó la prenda y se vistió de nuevo con el uniforme barato. Al día siguiente volvió a trabajar como siempre. Moño apretado, cofia en la cabeza, pasos rápidos y voz educada. Por fuera nada había cambiado, pero en su interior ya no era la misma. Esa mañana, mientras entregaba un expediente, se cruzó con el doctor Salazar. Él le lanzó una mirada burlona, buscando su reacción, pero Carolina lo sostuvo con los ojos fijos, serenos, como si guardara un secreto que él no conocía. Salazar parpadeó, sorprendido. Esa mirada no era la de una auxiliar sumisa. Había algo ahí, algo que lo inquietó. Intentó recuperar la compostura, sonrió con arrogancia y siguió de largo, pero en el fondo sintió un cosquilleo extraño en el estómago. Carolina, en silencio, volvió a su puesto. Sonrió apenas lo suficiente para que nadie lo notara. Cada noche, al mirarse en el espejo con la bata entallada, repetía su promesa. Y pronto, muy pronto, llegaría el día de mostrarse. El hospital celebraba su aniversario con un acto en el auditorio principal. Médicos, residentes, enfermeras y personal administrativo llenaban las butacas. Había discursos, diplomas y un ambiente de falsa solemnidad, donde todos fingían respeto mientras miraban quién vestía mejor o quién se llevaba las miradas. El doctor Salazar estaba en primera fila, con su bata impecable y su sonrisa arrogante, preparado para recibir reconocimiento por su excelente desempeño. Conversaba con colegas, seguro de que, como siempre, sería el centro de atención. Hasta que las puertas se abrieron. Carolina entró. No llevaba el uniforme barato que todos conocían. Esa tarde vestía la bata entallada que había cosido a su medida, ceñida en la cintura, elegante, con un corte que delineaba su figura de manera imposible de ignorar. El cabello suelto caía sobre sus hombros en ondas brillantes. Los labios rojos encendidos resaltaban bajo la luz, y los tacones resonaban contra el piso como un compás de poder. El auditorio se llenó de murmullos inmediatos. «¿Es ella?», susurró una enfermera, incrédula. «Es la auxiliar», respondió otra con los ojos abiertos. Todos miraban. La mujer invisible del uniforme barato había desaparecido. En su lugar estaba una figura deslumbrante capaz de eclipsar al médico más arrogante. Salazar la vio y el mundo se le vino abajo. El aire se le atascó en la garganta, las manos le sudaron y por primera vez no supo cómo reaccionar. La copa de agua que tenía en la mano tembló hasta derramarse sobre sus pantalones. Carolina avanzó hasta la primera fila, con la espalda recta y la mirada firme. Cuando pasó junto a él, lo miró directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa peligrosa, cargada de fuego que lo atravesó de inmediato. Salazar quiso reaccionar, hacer un comentario, cualquier cosa, pero no pudo. Su lengua parecía de piedra, y lo único que logró fue bajar la mirada, derrotado en silencio. Una residente cercana murmuró en voz baja, lo suficiente para que varios escucharan. ¿No era ese el que decía que ella con ese uniforme no inspiraba respeto? Pues míralo ahora, como si le temblaran las piernas.
Las risas contenidas estallaron entre los presentes. Carolina se sentó con calma, cruzó las piernas y acomodó su bata entallada, dejando que el escote insinuado brillara bajo la luz. Bebió un sorbo lento de agua, marcando el vaso con sus labios rojos, y la sala entera entendió lo mismo. La enfermera auxiliar, rechazada por su uniforme barato, había regresado en bata entallada, y lo había hecho sudar. El auditorio continuaba con los discursos y las menciones honoríficas, pero para Salazar todo eso se volvió ruido lejano. La gente aplaudía, los directivos hablaban de cifras y logros, pero él no escuchaba nada. Sus ojos estaban fijos en Carolina, sentada unas filas más atrás, con su bata entallada brillando bajo las luces, el cabello suelto y los labios rojos curvados en una sonrisa venenosa. Cada vez que ella cruzaba la pierna, el movimiento del encaje de la bata dejaba al descubierto un destello de piel. Cada vez que alzaba la copa de agua y bebía, el rojo de sus labios lo incendiaba. Salazar intentaba apartar la vista, pero volvía una y otra vez como un adicto. Un colega lo notó y murmuró con sorna: «¿Qué pasa, Salazar? ¿Te quedaste sin diagnósticos? Pareces hipnotizado». Las risas contenidas lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. El médico altivo, el mismo que le había despreciado por su uniforme barato, estaba ahora reducido a un hombre que no podía controlar ni su respiración. Incapaz de resistirlo más, se levantó en medio del acto, caminó entre las filas hasta llegar a ella, cada paso observado por decenas de miradas que lo seguían con expectativa. Carolina no se movió, simplemente lo miró serena, con esa calma peligrosa que lo desarmaba aún más. Se inclinó hacia ella y susurró con voz quebrada, disfrazada de cortesía: «Carolina, te ves increíble». Ella lo miró fijo, alzando apenas una ceja, y respondió con voz baja pero cargada de filo: «¿Y ahora sí lo notas, doctor? Porque la última vez dijiste que yo no inspiraba respeto». Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Varios sonrieron, otros se taparon la boca para ocultar risas. Salazar tragó saliva, con el rostro encendido. Yo no quise ofenderte. Fue una broma». Carolina inclinó la cabeza hacia él, dejando que el perfume de su cabello lo envolviera. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa letal. «Tus bromas ya no hacen reír, doctor. Ahora solo sudas». Él retrocedió medio paso, derrotado, mientras varias personas contenían carcajadas a su alrededor. Carolina, en cambio, se acomodó el cabello con elegancia y bebió un sorbo más de su copa, ignorándolo. El médico arrogante que se reía de su uniforme estaba ahora convertido en un hombre obsesionado, expuesto, desarmado frente a todos. El auditorio vibraba con murmullos. Nadie prestaba atención ya al acto oficial. Todos esperaban el desenlace de la escena. Carolina, impecable en su bata entallada y labios rojos, era ahora el verdadero centro de la sala. Salazar, el médico arrogante que la había ridiculizado, estaba expuesto, sudando, incapaz de recuperar la compostura. Carolina se levantó con calma, cada paso de sus tacones resonando como un martillazo. Levantó su copa de agua y habló con voz clara, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Dicen que con un uniforme barato no se puede inspirar respeto». El silencio cayó sobre el auditorio. Las cabezas giraron hacia ella. Sus ojos se clavaron en Salazar, que tragó saliva mientras se hundía en su asiento. «Pues resulta que no era mi uniforme lo que estaba barato», añadió con una sonrisa peligrosa. «Eran las palabras de quien no supo mirarme». Un aplauso espontáneo estalló entre el público, primero tímido, luego creciente, hasta llenar el auditorio. Algunos se rieron abiertamente, otros aplaudieron con fuerza, disfrutando la escena. Salazar, en cambio, se encogió en su silla, con el rostro ardiendo, incapaz de recuperar la compostura. Carolina se levantó con calma, cada paso de sus tacones resonando como un martillazo. Levantó su copa de agua y habló con voz clara, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Y ahora, doctor, ¿respeto? ¿Deseo o solo sudor?». El temblor en las manos de Salazar fue la respuesta. El hombre que la había ridiculizado estaba ahora reducido a un ser rendido, obsesionado, atrapado por la misma mujer que antes despreciaba. Carolina se enderezó y giró con elegancia. Caminó hacia el pasillo central con la espalda recta, la bata entallada brillando bajo las luces, los labios rojos curvados en esa sonrisa que todos ya entendían, una sonrisa de victoria. El público se puso de pie, aplaudiendo como si ella fuera la verdadera protagonista del evento. Y lo era. Salazar bajó la cabeza derrotado. La sala entera lo había visto caer. Y desde ese día, cada vez que pensara en Carolina, no recordaría el uniforme barato que usaba,
sino la bata entallada que lo hizo sudar hasta humillarlo frente a todos. La auxiliar invisible se había convertido en la reina del hospital.